Considerando tu experiencia de trabajo con PPL, te preguntamos, ¿qué viene a tu mente cuando pensamos en el sistema de administración de justicia? ¿Cuáles crees que son los principales problemas del sistema de administración de justicia? Te invitamos a ver el siguiente video donde el doctor Aldo Vázquez, exministro de Justicia, indicó que se requiere una reforma urgente entre todos los componentes del sistema de justicia. Video número 1. Necesitamos reformar el sistema de administración de justicia. Usted ha sido ministro de Justicia, ¿no es cierto? Justamente en la época de Ollanta Humala, en la que muchos peruanos se perciben que el tema de justicia en nuestro país es desproporcional. Y lo estamos mencionando precisamente aquí en la entrevista. Por eso es que quisiera aprovechar para comentar con usted la importancia de la reforma del sistema de administración de justicia. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿No es cierto? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué no hay un organismo y además un trabajo de manera pareja y completa? ¿Por qué es tan desordenado el sistema de justicia que termina reflejándose en los propios litigantes, que somos nosotros los peruanos, que es un vía crucis hacer cualquier tipo de proceso en el Poder Judicial? ¿Por qué es tan difícil en el Perú? No, y le agradezco mucho la pregunta porque además al inicio de la gestión de un nuevo presidente de la República, creo que es un momento muy oportuno para plantear algunos de los temas fundamentales del país. Y uno de ellos es precisamente la reforma del sistema de administración de justicia. Tenemos en el Perú aproximadamente 3,5 millones de procesos judiciales en giro, que como usted comprende afectan a millones de peruanos. Pero esto no solamente supone una angustia, el dolor, el sufrimiento de las personas que están sometidas a estos procesos muchas veces tortuosos. En el Perú un proceso judicial toma por lo menos entre 4 y 5 años antes de que pueda resolverse. Y en el caso de los procesos penales, sobre 85.000 presos en el Perú, casi 40.000 preventiva, es decir, están procesados, no han sido condenados y muchos de ellos serán finalmente absueltos de responsabilidad, pero nadie les devolverá la prisión sufrida durante meses o incluso años. Yo, doctor Vázquez, buscaba algo de estadísticas, ¿no?, sobre la realidad de la situación jurídica en nuestro país, sobre el sistema de justicia, y encontraba en distintas encuestas que se le hacía a los litigantes una palabra que es común entre todos ellos: la corrupción. O sea, corrupción enquistada en el sistema de justicia, en el aparato judicial. Y por ende, entonces es tediosísimo, porque si no tengo plata para sobornar, pierdo el caso, así sea yo la que tenga la razón. Y eso es gravísimo en un país como el nuestro. Es cierto, por supuesto que sí. Y lo primero que hay que comprender cuando queremos afrontar la problemática de la justicia en el Perú es que el sistema de justicia es un sistema complejo, del que participan un conjunto de instituciones. No es posible, por lo tanto, endilgarle la responsabilidad a una sola de ellas. Participa el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, como estamos viendo ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces y a los fiscales, la Academia de la Magistratura, que lo forma, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene una participación muy activa, porque hay aproximadamente 500.000 de juicios en los que participa el Estado, y quienes defienden al Estado son los procuradores, que dependen del Ministerio de Justicia, además de la defensa pública, que son los defensores de pobres. Ahí hay también cerca de 400.000 juicios. Ahora, entiendo que en nuestro sistema judicial hay muchos operadores de justicia. Muchos. Dante, a partir del video, ¿cuáles crees que son los problemas del sistema de administración de justicia? Nancy, me doy cuenta de que existen muchos problemas en el sistema de administración de justicia y se centran en la lentitud para la resolución de los conflictos, la mercantilización de la justicia, la corrupción, la dificultad de acceso y la discriminación. Dante, por otro lado, es importante conocer el derecho penal, el cual se entiende como un conjunto de normas que regulan las penas, las faltas y establece qué cosa son los delitos.
Ahora, para ampliar este tema, les invitamos a ver el siguiente video. Video número 2. ¿Qué es el derecho penal? Con el doctor Felipe Villavicencio Terreros. Bueno, la pregunta de qué es el derecho penal ha tenido tanta evolución que podríamos decir que hay dos posibilidades. Una es entender que el derecho penal es un conjunto de normas que regulan penas, regulan faltas, establecen qué cosas son los delitos, etcétera, ¿no? Pero hay otra definición que es, creo que la más interesante, es decir, es también una forma de control social. Es decir, el derecho penal es una de las formas del control social en general, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas definiciones y tendencias actuales sobre cómo debe ejercerse este derecho penal, lo cierto es que el papel del derecho penal como un regulador, como un elemento de socialización, como un elemento de corrección, etcétera, dentro de una sociedad, es un papel o cumple un rol muy, muy importante. Entonces hay una, digamos así, una doble definición del concepto del derecho penal en la actualidad. Los delitos, ¿no?, que digamos son los que se representan en todas estas imágenes tan motivadoras, de preocupación, ¿cómo podemos entenderlo de manera que podamos reconocer a partir de estos delitos un acto de protección del Estado para la población? Probablemente ese sea uno de los problemas actuales, ¿no? Porque había también dos posibilidades de responder a esa pregunta. Una es decir, bueno, lo que protegemos es bienes jurídicos y por tanto el derecho penal tiene una función de prevención, ¿no?, por ese lado. Pero hay otras tendencias que sostienen que en realidad de lo que se protege es de la infracción a la norma, ¿no? Por lo tanto, la reacción va bastante más allá. Yo soy partidario de que en realidad el derecho penal tiene ambos aspectos, ¿no? Tanto protege normas, pero también va hacia el sentido de una identificación y protección de bienes jurídicos. En el caso de nuestro Código Penal, como bien lo sabes, hay una regulación expresa en el título preliminar que establece el principio de lesividad, ¿no? Por lo tanto, este derecho penal tiene, y el legislador en particular y el juzgador también, tiene que dar respuesta siempre a la pregunta de por qué sanciona y cuál es el interés que está protegiendo. Y bueno, las respuestas van a ser la vida, el patrimonio. Algunos dirán, pero bueno, en el caso de la vida llega tarde y en otros casos no protege, esa es su función de prevención. Pero es que ese es el papel del derecho penal. Tampoco el derecho penal va a resolver todos los problemas sociales. Muchos sostienen incluso que no puede resolver los problemas sociales, ¿no? Que el derecho penal en realidad lo que hace es reaccionar frente a eso. Me doy cuenta de que el derecho penal tiene un rol importante en la sociedad, es una forma de control social y además protege las normas, así como los bienes jurídicos. Claro, Dante, de acuerdo. Así como tenemos un derecho penal que se encarga de establecer las normas que regulan las penas y faltas, también contamos con un sistema penitenciario que es el encargado de ejecutar las sanciones penales en medio abierto y cerrado, teniendo como fines la resocialización y reinserción social. Estos principios los hemos tratado en la unidad 1. El sistema penitenciario ofrece la intervención de un equipo multidisciplinario, así como programas de tratamiento. Los siguientes programas de tratamiento corresponden a medio cerrado. Programa INPE de vida, dirigido a disminuir el consumo de drogas de los internos participantes del programa. Tratamiento para agresores sexuales, TAS, dirigido a internos primarios sentenciados por violación sexual. Creando rutas de esperanza y oportunidades, CREO, desarrolla y fortalece competencias psicosociales en jóvenes y adultos primarios sin problemas adictivos ni trastornos psiquiátricos. La Política Nacional Penitenciaria tiene los siguientes objetivos: reducir significativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario implica racionalizar los ingresos al sistema penitenciario
mejorar la infraestructura existente y en el acceso a servicios. Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad incluye la mejora de la oferta de servicios en salud, las condiciones de albergue, tratamiento y condiciones de vida. Asegurar condiciones de seguridad y convivencia de la población penitenciaria fortalece la seguridad integral de las personas privadas de libertad por medio de la implementación de mecanismos de control e inteligencia en coordinación interinstitucional entre el sistema penitenciario y las entidades vinculadas al sistema de justicia. Fortalecer habilidades para la reinserción de las personas privadas de su libertad que cumplen penas en los medios cerrado y libre involucra la mejora de los programas de tratamiento penitenciario que fortalezcan las habilidades sociales y capacidades de la población penitenciaria. Fortalecer la gestión del conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario. Se establece que las instituciones relacionadas al sistema penal cuenten con tecnología digital, protocolos, procedimientos interconectados, de modo que la información de los internos esté a disposición de las autoridades pertinentes. Mejorar capacidades para la reinserción en personas que han cumplido sus penas supone proveer de medios de trabajo y procurar la atención social, educacional y cultural de quienes han egresado del sistema, a través de redes y servicios interinstitucionales y comunitarios a nivel nacional para su reinserción. Dante, hasta ahora hemos hablado del sistema penitenciario que atiende a los adultos. Ahora me gustaría que revisemos qué sucede con los adolescentes en conflicto con la ley. Para ello te invitamos a observar el siguiente video donde la doctora Rita Figueroa Vázquez señala que existe la Convención de los Derechos del Niño e insta a los estados a tener una justicia penal diferenciada en el tratamiento de la población adolescente de 14 a 18 años. Video número 3. ¿Cuál es el tratamiento penal que se aplica a los adolescentes infractores? Entrevista a la doctora Rita Figueroa. El año 1989 marca un punto de partida para un cambio normativo en el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal en el Perú. Tendríamos que hablar específicamente de los adolescentes en conflicto con la vida, porque cada uno de estos jóvenes, comprendidos entre los 14 a los 18 años de edad, que de alguna u otra manera han incurrido en la comisión de un ilícito penal, tienen, por lo general y en su mayoría, graves problemas no solo de conducta, sino en su relacionamiento de carácter familiar y social. Y en el año 1989 se da la Convención de los Derechos del Niño, que Naciones Unidas promueve a través de una resolución e insta a los estados a una serie de cambios en su regulación normativa interna para tener una justicia penal diferenciada en el tratamiento de esta población. Por eso, en el año 1993 surge el Código de los Niños y Adolescentes y en uno de sus libros regula el tratamiento a los adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Pero antes de entrar a detallar con mayor propiedad cuál es el tratamiento jurídico que se da a esta población, es necesario que quienes nos escuchan y nos ven sepan que nuestro país tiene una situación bastante sui generis en comparación con otros países de Latinoamérica. Estamos a años luz de la problemática que enfrenta Honduras, Nicaragua, El Salvador en este mismo problema social como la delincuencia juvenil. Estamos a muchos años de diferencia con Colombia y con Brasil respecto a la cantidad de adolescentes que año tras año infringen normas penales. Sepan ustedes que en promedio 445.000 adultos imputados son registrados en los sistemas informáticos del Ministerio Público como personas que han transgredido las normas penales por año. Pero si comparamos esta cifra con el número de adolescentes que incurren en la comisión de ilícitos penales, apenas tenemos un promedio de 18.500 adolescentes por año. Vean ustedes la gran diferencia de incidencia delictiva que existe en el país, adolescentes y adultos imputados. Por lo tanto, estamos en un momento de oportunidades, lo que significa ser asertivos en nuestra intervención. Por esa razón, nuestro Código de los Niños y Adolescentes regula normativamente el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, pero toma en esa regulación normativa principios y disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño. Por esa razón, cuando tratamos a un adolescente en conflicto con la ley penal, no podemos inferirle el mismo nivel de reproche penal que tiene un adulto imputado. ¿Cuál es la razón? Los adolescentes son personas en proceso de desarrollo físico. Y tenemos todos que tener muy en claro que muchas veces las disposiciones legales contenidas en el Código de los Niños y Adolescentes y en el Código Penal colisionan con la realidad que nos ofrece la psicología del desarrollo.
Por ejemplo, en nuestro país, un adolescente lo es a partir de los 12 a los 18 años de edad, pero está probado que en psicología la adolescencia empieza a una edad cada vez más temprana, 10, 11 años de edad, y termina el proceso maduracional de desarrollo de la persona entre los 24 y los 25 años de edad. Esto incide definitivamente en la forma como los adolescentes toman decisiones frente a la posibilidad de cometer un hecho delictivo, en tanto la zona frontal del cerebro no está totalmente desarrollada y no pueden, por sus condiciones de desarrollo a nivel de su sistema nervioso central, tener la suficiente madurez para ser asertivos en sus intervenciones. Por esta causa, no se le puede pedir al adolescente el mismo nivel de respuesta frente a una serie de estímulos que sí se podrían exigir respecto a un adulto imputado. Todo esto justifica, y vuelvo a repetirlo, que los niveles de reproche respecto de un adolescente que infringe de la norma penal sea totalmente diferente de aquel adulto imputado que está en las mismas condiciones. Entonces hay dos sistemas que están conectados con el derecho penal según el infractor, sea una persona adulta o sea un adolescente o joven menor de 18 años. El derecho penal de menores, de adolescentes, está además en evolución. Aquí, independientemente de tener normas sustantivas y procesales, lo importante es que nuestra audiencia, que nos están gentilmente viendo en ese momento, sepan que el enfoque es lo definitivo. El enfoque, la manera como los operadores de justicia van a abordar esta problemática social de la delincuencia juvenil es el que va a marcar el cambio cualitativo de una mirada punitiva, retributiva, sancionadora, que poco ha ayudado a minorar la incidencia delictiva juvenil y de adulta, virar ese enfoque de trabajo a un enfoque de justicia restaurativa, que es la forma más moderna y contemporánea de hacer justicia a nivel mundial. Y esto está impulsado casualmente por una serie de regulaciones expedidas de Naciones Unidas. Importante esto de la justicia restaurativa. Se entiende un modelo no dirigido a un castigo por la infracción realizada, sino a una forma de reparar, a una forma de conciliar o de lograr un perdón de la sociedad. ¿En qué consiste este enfoque restaurativo? Sí, en materia de justicia todo ha evolucionado y nuestro país tiene que ir con la evolución de los tiempos. La cadena perpetua, la pena de muerte, en el tiempo fue evolucionando por la prisión. La prisión está seriamente cuestionada por los criminólogos contemporáneos y se está orientando la respuesta punitiva y sancionadora del Estado a penas que no sean privativas de libertad. Si tuviéramos que ver esta evolución de cómo han sido estos cambios, también tendríamos que decir que la respuesta retributiva y sancionadora no ha sido eficaz en el transcurso de los años y que tenemos que mirar hacia un enfoque de una justicia restaurativa promovida desde los organismos supranacionales que protegen y garantizan los derechos humanos. Y aparece el enfoque de la justicia restaurativa. El enfoque de la justicia restaurativa es una filosofía de vida, en realidad, que puede aplicarse no solamente a resolver conflictos jurídicos penales, sino también problemas de carácter familiar y problemas sociales. La justicia restaurativa se basa en tres ejes centrales. En principio, trabajar el tema de la responsabilidad de la persona que infringe una norma penal, la reparación del daño que causa y su reinserción a su medio familiar y social. Si el sistema de administración de justicia no se aboca a trabajar estos ejes centrales, podrá tener un resultado formal como una sentencia que contenga una sanción muy drástica, pero que no va a contribuir a que esta persona se reinserte de manera asertiva en su familia y en la sociedad. Y podría ser el caso que sea el mismo usuario cliente que esté dentro del sistema de justicia año tras año. El enfoque de la justicia restaurativa, que en este momento, promovida por el Ministerio Público, se está aplicando en 12 distritos fiscales del país para trabajar aquellos casos de adolescentes que infringen normas penales, que cometen hechos que no son graves, nos está dando un resultado que puede ser probado de manera objetiva, porque menos del 4% de los adolescentes que han sido atendidos a nivel prejudicial, trabajando el tema de responsabilidad, reparación y reinserción del daño, han vuelto a cometer nuevo ilícito penal. Y esto es muy importante porque, en realidad, la respuesta jurídico-penal tendría que estar orientada no tanto a la sanción, sino a la reinserción de ese adolescente o de esa persona adulta luego de haber reparado el daño que causó. Quizás lo que digo para algunas personas sea absolutamente revolucionario y no lo acepte como una realidad que puede probarse cuantitativa y cualitativamente en sus resultados. Sin embargo, en otros contextos, en Latinoamérica, por ejemplo, y hablemos precisamente de Costa Rica, un país que visitamos tú y yo en un congreso internacional hace algunos años, hablando de la justicia terapéutica, que es otro enfoque muy contemporáneo del que me voy a hablar en unos minutos más. Podemos ver cómo en Costa Rica, por ejemplo, este enfoque de la justicia restaurativa se está aplicando no solamente para adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también adultos imputados, jóvenes entre 18 y 23 años de edad que cometen delitos que no son graves, entendiéndose por delitos no graves aquellos en los que no se hubiera utilizado la violencia o la grave amenaza de violencia contra la víctima. Es decir, creo que practicando una adecuada gestión de las denuncias y de los casos judicializados es que tenemos que orientar las respuestas de todo el sistema a fórmulas mucho más contemporáneas de hacer justicia, a humanizar el sentido de justicia, pero promoviendo resultados eficientes. El enfoque de la justicia punitiva y sancionadora no ha dado resultados, no está dando resultados y dudo mucho yo que vaya a dar resultados mañana más adelante. Estos nuevos enfoques, el de la justicia restaurativa y el de la justicia terapéutica, son los que están contribuyendo precisamente en estos últimos años a mejorar los resultados del propio sistema. Yo quisiera comentarles a ustedes que la aplicación de este enfoque se trabaja a nivel de campo con la intervención de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos y trabajadores sociales que están de la mano del fiscal desde la primera intervención del adolescente a nivel policial para darle al fiscal la información psicosocial que se requiere
a efecto de poder determinar si ese adolescente es incorporado a la línea de acción justicia juvenil restaurativa y es candidato para que se aplique la remisión fiscal como una salida alternativa del proceso, siempre y cuando hubiera reconocido su responsabilidad, estuviera en condiciones de reparar, de reinsertarse a un programa de orientación y todos estos 3 ejes van a contribuir definitivamente a que se reinserte a posteriori a nivel familiar y social de manera efectiva. Entiendo que la doctora Rita se ha referido a una intervención con los adolescentes en conflicto con la ley en medio abierto. Ha señalado la importancia de contar con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y educadores que realizan una intervención con un enfoque restaurativo, el cual propone los siguientes principios: asumir la responsabilidad, reparar el daño causado y reinsertarse a su familia y comunidad. Nancy, a partir de esto, también considero importante que, para intervenir con los adolescentes infractores, es necesario comprender que aún se encuentran en desarrollo cognitivo socioemocional. Nancy, ¿y cómo se trabaja en medio cerrado? Dante, así como existen medidas socioeducativas en medio abierto, como la remisión fiscal, hay otras en medio cerrado, como el internamiento en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, CJDR. A continuación conoceremos los programas que se ejecutan en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, CJDR. Para cerrar esta sesión te invitamos a leer el siguiente testimonio, el cual muestra que las características e historia de vida de los adolescentes en alguna medida guardan relación con el tipo de infracción que cometieron. De allí la necesidad de atenderlos de manera diferenciada. Debe prestarse especial atención a aspectos como los vínculos con familiares involucrados en la delincuencia, las relaciones con sus entornos más próximos, los amigos y el barrio, puesto que cuando estos presentan altos índices delictivos, repercuten significativamente en facilitar el ingreso de los adolescentes al mundo delincuencial. El testimonio de Alicia, CJDR Santa Margarita. Ahora te invitamos a responder las siguientes preguntas de reflexión. ¿Conoces jóvenes como Alicia? ¿Qué características tienen? ¿Por qué crees que los adolescentes abandonan el colegio? Si hubieras conocido a Alicia, ¿cómo hubieras intervenido para que no deje el colegio? Como equipo de docentes en el SEBA, ¿qué acciones realizarían para prevenir la deserción escolar? Ahora que eres docente PPL, ¿cómo contribuyes a la resocialización de los estudiantes PPL? Estimada, estimado docente, a continuación te invitamos a responder el cuestionario de comprueba en el aula virtual.